Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos y me siento muy contenta de nuestra primer transmisión, que creo que va muy ad hoc con todo lo que estamos viviendo casi en toda la República y que todos los años y en todos los países sucede. Y es parte del ciclo del agua y es parte de los fenómenos meteorológicos que suceden desde el inicio de nuestro planeta. Y para esta transmisión tengo un invitado muy especial, que es Fermín Damián, que además es mi hermano. Él es licenciado en meteorología por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Es capitán segundo de la Fuerza Aérea. Estuvo en servicio en la Fuerza Aérea por más de 20 años y actualmente es docente invitado de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. ¿Cómo estás, Fermín? Hola, buenas tardes, mucho gusto, Lucero. Pues sí, pues muy alegre, muy contento de esta experiencia, de esta oportunidad de hacer esta dinámica juntos. Hay mucha información que seguramente le va a servir a las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, y esperamos servir de medio para que obtengan más información y a su vez se motive su interés por investigar. Claro que es la misión y el objetivo de nosotros, estar siempre inspirando a aprender más, a conocer más de todo lo que nos rodea. Pues hay un montón de qué hablar, pero para empezar yo quiero que nos platiques cómo se obtienen estos mapas meteorológicos que todos conocemos, porque cuando algo está sucediendo en la ciudad que vivimos, en el caso personal, vivo yo en la ciudad de Mérida y acaba de pasar el huracán Grace, se traslada a Veracruz, después al centro del país y tengo entendido que va para el Pacífico, ahora la zona del Pacífico. Entonces surge en todos los chats de WhatsApp, en las redes sociales, surge en este boom de imágenes meteorológicas, de links para ir monitoreando que el huracán, que el viento, que no sé qué, pero poco sabemos de dónde nace esta información, cómo se genera, y creo que no hay nadie mejor que tú para explicarnos cómo se obtienen estos mapas meteorológicos y cómo funciona todo este sistema de monitoreo atmosférico. Sí, fíjate, Lucero, que es un mecanismo muy interesante. Vamos a describirlo. Voy a compartir mi pantalla, de hecho. Perfecto. Después de la invención del radio, que lo tenemos ahorita en pantalla, surgió la necesidad de explorar la atmósfera. Básicamente son tres niveles para observar la atmósfera: en el espacio, en la atmósfera y en superficie. Básicamente esos son los 3 puntos, ¿no? En el espacio, ¿cómo lo observamos? Bueno, con satélites, inicialmente que observan al Sol, y luego satélites que observan a la Tierra. De los satélites que observan a la Tierra tenemos 2 categorías, y ahorita las vamos a ver. Unos satélites que vuelan muy cerca de la Tierra y otros satélites que vuelan un tanto lejos de la Tierra. Los satélites que vuelan cerca de la Tierra se llaman satélites de órbita polar. Esos satélites están tan cerca de la Tierra que no pueden verla completa. Cada vez que pasan por la Tierra hacen un barrido como si estuvieran pintando. Lo que tenemos aquí en la pantalla del lado derecho es el barrido de los satélites de órbita polar. No pueden observar completamente la Tierra. Tal parece que están pintando la Tierra. Tenemos aquí la República Mexicana y pasa un manchón. Del lado izquierdo tenemos el mismo manchón, pero ya ampliado. De esa manera hacen un barrido cerquita de la Tierra. Tienen unos sensores con los cuales pueden observar temperatura y las partículas en movimiento en suspensión en la atmósfera en varios niveles. Luego tenemos los satélites de órbita geoestacionaria, que están muy lejos de la Tierra y que pueden observar todo el plato de la Tierra. Después de eso tenemos los globos que son básicamente de 3 tipos. El globo aerológico, que es únicamente para observar el viento. Pues son unos globos muy sencillos, únicamente se llenan de gas. Yo lo llegué a hacer varias veces. Se calibran con unas pesas para que tenga una velocidad de ascenso uniforme. Te colocas
a 400 metros de distancia de otra persona que va a estar siguiendo el globo con un teodolito. Se ubican al norte, al sur, a un punto en específico. Y sueltas tu globo y estás tomando lecturas con tu teodolito cada minuto. Y de esta manera, por medio de trigonometría sencilla, la que nos enseñan en la secundaria, podemos obtener la dirección e intensidad del viento en diferentes niveles. Normalmente esto se utiliza para los paracaidistas. Conviene mucho saber la dirección e intensidad del viento cuando van a saltar de un paracaídas, para saber a dónde los va a arrastrar el viento, ¿no? Sobre todo si es un salto estático. Aquí tenemos una imagen de un segundo tipo de globos que se llaman radiosondas. El radiosonda tiene un globo grande que lleva un cable, y en el extremo de ese cable se coloca una cajita del tamaño de zapatitos para bebé. Esa cajita lleva un sensor de temperatura, de humedad, de presión, un posicionador GPS, un grupo de baterías, una antena transmisora. Es calibrado en superficie y se lanza a una hora específica. Estos globos se lanzan en horario de 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, cada 6 horas en esos puntos, ¿no? En esas referencias del reloj en todo el mundo. Estos globos estratosféricos, que es el tercer tipo de globos, se profundizan bastante en la atmósfera, rebasan la primera capa de la atmósfera. Normalmente tenemos 5 capas que se observan en la atmósfera. Y todas las condiciones meteorológicas se desarrollan en la primera capa, se le llama troposfera. Su límite superior de esa capa es a los 12 kilómetros cerca del Ecuador y 8 kilómetros cerca de los polos. O sea, es más chaparrita la atmósfera en el polo. Estos globos llegan incluso a la segunda capa, rebasan la primera y segunda capa. Ya llevan un sistema de paneles solares, otro tipo de sensores, como por ejemplo los sensores LiDAR, para hacer levantamientos topográficos. Llevan incluso antenas de transmisión de datos. Se utilizan también como para retransmitir internet. Tenemos también radares, como lo que tenemos en pantalla. Es un radar en Guadalajara. La mujer que se ve ahí en la imagen a la derecha es la operadora, una de las dos que opera en el radar de Guadalajara. Con esto podemos observar partículas. Tienen un ángulo de observación como de 10 grados desde el horizonte hacia arriba, y están barriendo en su periferia y de ahí hacia arriba. Con esto podemos estar siguiendo las partículas de agua en suspensión que están en la atmósfera y conocer la densidad de esas partículas. Puede ser agua, puede ser hielo, y estar observando hacia dónde se mueven. Aunado a esto, tenemos en superficie estaciones de observación con personas, como es el caso de la imagen de la izquierda, o estaciones automáticas, que es el caso de la imagen de la derecha. En ambos casos, esta información se concentra en una red específica de meteorología y se manda a una red internacional. Con esta información se pueden construir los meteogramas, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Es como una predicción semanal de lo que puede llegar a suceder en base a las estadísticas. En particular es de Chilpancingo, Guerrero, que es donde tú te encuentras. Así es, este es de Chilpancingo. Tenemos otro tipo de sondeos que son con cohetes, con un sistema balístico, como lo que tenemos también ahorita en pantalla. Se lanzan unos cohetes, estos llegan muy alto, en su desplazamiento van haciendo observaciones de temperatura, de humedad, de presión atmosférica. Como ahora que está sucediendo el huracán, y en esta temporada precisamente, es lanzar los drop sondas. Se lanzan desde un avión por medio de un tubo, como vemos aquí en pantalla. Llevan un operador, el tubo lleva en su cola un paracaídas para que tenga una velocidad de caída uniforme. Y mientras va cayendo, el instrumento va registrando datos de temperatura, de presión, de humedad. También lleva un posicionador GPS, y con eso se puede determinar la dirección, la intensidad del viento o la categoría del huracán, porque dependiendo de su intensidad de vientos tienen una categoría que llega de la 1 hasta la 5, ¿no? A los más destructivos. Que por cierto me gustaría que viéramos un poquito de este video, ¿no? Adentro. ¿Este tipo de aviones literalmente entra al huracán? Así es. De hecho le hace un barrido como
como en cuadro, como si lo estuvieran, como si estuvieran trazando una X. Lo cruzan por un lado, se meten al ojo, salen, bajan, tratando de analizar los 4 puntos dentro del huracán para conocer los vientos dentro del ojo y en cada uno de los frentes del huracán, en función de la dirección a la que se está moviendo el huracán. O sea, si el huracán se mueve hacia el norte, el avión va a cruzar de sur a norte en algún momento para ver cómo se encuentran los vientos en la parte delantera del huracán, en la parte trasera y en sus 2 costados. Cabe hacer mención, Lucero, que cuando este avión está estacionado en algún aeropuerto mexicano, es posible entrar a visitarlo, como en la imagen que tenemos aquí en pantalla superior a la derecha. El avión cazahuracanes está aterrizado en Yucatán, en Mérida, y ahí están recibiendo a los niños. Mira, ahí los vemos cómo están entrando al huracán, sí, al avión cazahuracanes, y reciben una visita guiada por parte de la persona, por el personal de la NOAA. En la imagen que está ahí abajo es una escuela que fue a visitar el avión cazahuracanes en Baja California. Entonces, cuando tengan la oportunidad y que sepan que el avión está aterrizado cerca de sus localidades, pueden ir con confianza y preguntar los horarios en los que hay visitas guiadas, y con gusto los van a recibir. Perfecto. Ahorita tal vez por la pandemia igual y lo han limitado, ¿no? Sí, es posible que sí, ¿eh? Sin embargo, cuando haya la oportunidad, igual no está por demás investigar, ¿no? Si se puede. Sí. En el sistema de monitoreo de la atmósfera, concluye en superficie con los buques marinos o con las boyas y con las estaciones mareográficas. Además, en el océano están colocadas de una manera estratégica boyas para que podamos estar observando el paso de las ondas tropicales o el tren de ondas tropicales, que es en donde surgen los huracanes normalmente. Fíjate, Lucero, que los sistemas tropicales sabemos que no ocurren en todo el año, ocurren en una determinada temporada del año. Cada año, como tú bien lo comentabas al inicio de la plática, se va repitiendo esta temporada, siempre es en los mismos meses. Y esto lo comento porque ya ven que han hablado del cambio climático. Así es, sí. Si ya tuviéramos un cambio de clima, entonces los huracanes ya no ocurrirían en esta temporada, a lo mejor ocurrirían en diciembre, claro, o en enero, porque ya habría un cambio de clima, pero no es cierto, el clima sigue siendo el mismo. Entonces los huracanes van a seguir ocurriendo por un buen tiempo en esta temporada, ¿no? Vamos a hablar de agosto a noviembre, que acaba la temporada de huracanes. Y bueno, sí, en su momento va a ser diferente porque va a evolucionar evolucionar el clima de la Tierra, porque ya no presentará su cara norte en agosto hacia el sol, sino que ahora la va a cambiar. Esos son ciclos normales de la Tierra que tiene. Normalmente hablamos de los movimientos de la Tierra como de traslación y de rotación, o sea, 2 movimientos muy conocidos de la Tierra, pero hay más movimientos que tiene la Tierra. Por ejemplo, está el de nutación, en el que su ángulo de inclinación varía. Ahorita tiene un ángulo de inclinación de 23 grados 27 minutos específicamente, pero se va a inclinar más todavía, y vamos para allá, va a inclinarse a un poquito más de 24 grados. Entonces el casquete polar, el hemisferio norte, se va a presentar más hacia el sol, y de manera normal se tiene que deshielar. Pero ¿qué pasa? Que en contraparte el hemisferio sur va a tener mayor concentración de hielos, y de hecho para allá vamos. No nos va a tocar ver eso porque son ciclos de miles de años, pero es algo netamente normal, son ciclos normales de la Tierra. Claro, sí. Ok, Lucero. En base a esto, que es el sistema de monitoreo atmosférico, entonces se crean los mapas de tiempo real. Me gustaría mostrarte un mapa de tiempo real. Voy a ir a mi navegador y a ver, aquí está. Voy a entrar a la página del Centro Nacional de Huracanes, hablando de la temporada de sistemas tropicales, y en la parte de abajo me voy a ir a la discusión meteorológica, y ahorita te quiero presentar el mapa en tiempo real que se construyó para el día de hoy. Esto que estamos viendo aquí, estas líneas, se les conocen como tren de ondas tropicales. Este tren de ondas tropicales parte desde África, y aquí viene una línea doble, si te das cuenta. Esta línea doble que sale de África recorre todo el océano Atlántico,
atraviesa América y sigue avanzando por el Océano Pacífico. Se le conoce como zona intertropical de convergencia o ecuador meteorológico. Y por aquí vienen avanzando las ondas tropicales, que son estas líneas. De esas ondas tropicales se desprenden los huracanes. El huracán Grace, que atravesó la península de Yucatán y que pasó el Golfo de México, ahorita atravesó ya la República y se encuentra aquí, mira. Esto que estamos viendo aquí son los remanentes del huracán Grace. Ahorita es un sistema de baja presión, pero se va a fortalecer y nuevamente adquirirá características del sistema tropical. Bueno, pues este es un mapa de tiempo real, construido en base a la información de satélites, de globos meteorológicos, de radiosondas, de estaciones de superficie, de buques marinos, de boyas. Toda esa información se concentra en las supercomputadoras y se hace un mapa. Pero no es lo único, también se hacen animaciones, también hay forma de ver modelos animados actualmente y además estar almacenando la información en tiempo real. Tiene muy poco tiempo que estamos almacenando información, pero con eso nosotros podemos tener predicciones del tiempo a corto y a mediano plazo. Claro. ¿Qué se refiere con corto plazo? De 48 a 72 horas, o sea, de 2 días a 3 días, eso es corto plazo. Mediano plazo, 8 días, y con un porcentaje de certeza hasta de un 85%. Entonces nuestros modelos matemáticos o nuestros modelos numéricos son muy confiables en la actualidad. Claro. De esa manera se construyen los mapas meteorológicos, Lucero. Pues es un sistema muy complejo. Y este tipo de aplicaciones como Meteorred están basadas, supongo yo, en toda esta información obtenida con todos estos mecanismos de monitoreo que nos comentan. Así es, sí, inclusive los teléfonos inteligentes o los relojes inteligentes, los smartwatch, y hay algunos relojes que por, no sé, usarlo continuamente durante 6 horas, empiezan a dar una predicción en la próxima hora. Entonces empiezan a hacer una pequeña estadística. Y si esa tecnología está disponible a nivel de un pulso, ¿no? A nivel de un reloj, ahora imagínate todo el mecanismo basándose con tantas fuentes de alimentación, pues se vuelve muy confiable. Ahora que ya sabemos o tenemos una mejor idea sobre cómo funciona esto y todo el monitoreo meteorológico, ¿qué recomendaciones hay o cómo podríamos nosotras, las personas mortales, las personas no meteorológicas, sin ninguna formación a veces con respecto al clima, interpretar la información que prácticamente todo el tiempo nos llega, pero sobre todo creo yo importante tomar las medidas necesarias basados en esta información antes, durante y después de un fenómeno meteorológico? Fíjate que esa pregunta es muy interesante y muy amplia, ¿no? Muy compleja, dependiendo de los usos o de nuestros estilos de vida. Si nosotros queremos emplear la meteorología para la medicina, tenemos un enfoque muy específico. Si tenemos que emplear la meteorología para el deporte, tenemos un enfoque muy específico. Por ejemplo, hablando de la meteorología empleada para el deporte, ahorita que recién pasaron los Juegos Olímpicos y que hubo varias competencias, ¿no? Las que nosotros conocemos: natación, clavados, ciclismo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, en fin. Vamos a pensar en lanzamiento de disco. Yo me imagino, Lucero, que tú alguna vez aventaste una piedra en un charco, ¿verdad? Sí. Con la intención de que hiciera ranitas, que fuera brincando, ¿no? Aquí tengo una piedra casualmente, porque le gusta mucho a Clarita, a mi hija. No es una piedra plana. Si yo quisiera utilizar una piedra para lanzarla en el charco y quisiera ranitas, necesitaría yo una piedra achatada. Vamos a pensar en algo como esto, ¿no? Una cosa chata. Esto no es una piedra, pues, pero una cosa chata. Y lo que voy a hacer es que la voy a tomar en su perfil y la voy a lanzar y le voy a dar un efecto con mi dedo para que vaya dando vueltas. Pero no solo eso, también la voy a inclinar de alguna forma en especial para que cuando se vaya desplazando y pegue en el agua, vaya haciendo las ranitas. Bueno,
Comento esto porque en los Juegos Olímpicos está la competencia de lanzamiento de disco. El disco se tiene que lanzar con ese mismo principio, agarrando el disco en un perfil y accionando el dedo por un lado para que vaya girando y vaya avanzando en la atmósfera. Pero resulta de que cuando la atmósfera es fría, las partículas que componen la atmósfera están muy cerca una de otra. Entonces, el disco se puede sustentar mejor en la atmósfera. Entonces, si un competidor lanza su disco en las primeras horas de la mañana, su disco se va a sustentar mucho en la atmósfera y va a llegar tal vez a 70 metros. Pero si este mismo competidor lanza su disco a las 4 de la tarde, cuando la atmósfera está caliente, cuando las partículas están más separadas, entonces el disco se va a sustentar menos en la atmósfera y va a llegar tal vez a 50 metros, porque se sustentó menos en la atmósfera. Eso es hablando del lanzamiento de disco. Ahora, si yo lanzo mi tiro con arco, si lanzo una flecha, tengo un viento cruzado, pues mi flecha ya no va a pegar en la puntuación de 10. A lo mejor se va a la de 7 o a la de 5, o a lo mejor hasta me quedo fuera, ¿no? de mi diana. ¿Y qué pasaría si me llueve cuando voy en mi bicicleta? Pues en una curva hasta me puedo resbalar. No es el mismo caso en la pista, tú que eres corredora, porque es una pista de tartán, ¿no? Y tienes tus spikes, te vas sujetando. Si está lloviendo y vas corriendo, pues te puedes ir sujetando todavía con los spikes. Pero si vas en un maratón, no llevas spikes. Y si te está lloviendo, te puedes resbalar. Entonces, dependiendo, las condiciones meteorológicas nos afectan en el deporte. Ahora, cambiando. Si yo trabajo en ambulancias aéreas y tengo que llevarme a un paciente de un lugar a otro, y dependiendo de mi paciente también, ¿no? Si mi paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, debo de garantizar que la presión no cambie mucho. Cuando yo despego de un avión, si mi avión es presurizado, puedo controlar la presión, pero cuando aterrice en el otro lado, la presión atmosférica va a ser diferente. Entonces tengo yo que ver que la presión atmosférica donde voy a aterrizar sea muy, muy cercana a lo que tengo yo en mi aeropuerto de donde estoy despegando. Eso es un punto que podría yo observar, ¿no? Ahora, si mi paciente es una persona que sufrió quemaduras, entonces tengo que vigilar la temperatura y la humedad, porque su cuerpo reacciona de manera diferente a la temperatura y a la humedad. Entonces tengo que controlar la temperatura y humedad de mi aeropuerto de despegue durante todo mi vuelo, y a donde voy a llegar, que mi temperatura y humedad sea muy similar para que mi paciente no experimente un dolor más allá del necesario, ¿no? Vamos a pensar que así es. Ahora vamos a pensar que voy a transportar a un paciente y que le tengo que colocar un sistema de ventilación aérea, ¿no? Entonces estos sistemas de ventilación de los aviones o médicos se calibran con centímetros de agua, y la meteorología emplea en sus reportes meteorológicos milímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. Entonces el médico debe de hacer la conversión, o el piloto. Entonces eso es hablando nada más de la meteorología aplicada a la medicina, ¿no? Pudiera ser de la industria. Si mi temperatura es muy fría, los cables que transportan la energía eléctrica van a reaccionar de una manera diferente a que si mi temperatura atmosférica fuera caliente. Lo pueden conducir más energía o menos energía, o se pierde energía en función de la temperatura atmosférica. Eso es hablando de la industria. Hablando de la agricultura, pues es muy conveniente saber cuánta agua va a precipitar. Y aquí viene un punto importante de lo que tú comentabas. ¿Cómo puedo emplear yo la información meteorológica? Normalmente en un pronóstico meteorológico me dicen, van a llover 5 milímetros en 24 horas. ¿A qué se refiere eso? Partimos de este punto, ¿no? La superficie de 1 metro cuadrado por lado. Que vamos a imaginarnos un cuadro de 1 metro cuadrado por cada lado. Si a ese metro cuadrado yo tengo 1 litro de agua y lo vacío en ese metro cuadrado, mi espejo de agua se va a elevar 1 milímetro nada más. Entonces, 1 milímetro de precipitación quiere decir que va a caer 1 litro de agua en una superficie de 1 metro cuadrado.
Y cuando me dicen van a llover 30 milímetros, eso quiere decir que van a haber 30 litros de agua en un metro cuadrado. Y normalmente los programas que tú comentas, que por ejemplo también está windy.com, una plataforma muy bonita, te pone un código de color relacionado con valores. Por ejemplo, un color rojo para 30 milímetros de lluvia. Entonces tú sabes, ves el mapa y ves tu ubicación. Por ejemplo, Mérida va a tener 30 milímetros de lluvia en 24 horas. Quiere decir que van a caer 30 litros de agua a razón de metro cuadrado. Si no hubiera escurrimiento, pues sería un problema. Ok, pues de esta manera nosotros podemos ver cómo emplear los modelos que nos aparecen, ¿no? O las aplicaciones que tenemos disponibles en el teléfono celular, en la tablet o en la computadora, y sacar el mayor provecho, ya sea que nosotros queramos hacer un uso agrícola, un uso médico, un uso del deporte, incluso de aviación o de las leyes, porque también hay meteorología aplicada a las leyes. Casualmente, ¿no? En los lugares más soleados la gente es más feliz, en los lugares o más activa, más movida, en los lugares menos soleados, en lugares donde tienen noches perpetuas, la gente es más pasiva. Así es. Aquí les manda un saludo a Matías, por cierto, que anda por aquí cerca de Maternal 1. No, aquí creo que ya se cansó de estar en la andadera. Él es Matías y les manda un saludo. Él apenas va a cumplir un año. ¿Te lo puedes llevar, hijo? Ok. Bueno, pues después de este pequeño comercial, Lucero, fíjate que estaría bueno que siguiéramos platicando de estas cosas. Normalmente se ocupa mucho tiempo, pero vamos a tratar de ir abordando por temas, ¿no? Sí, claro, sí, y de hecho estoy segura que las personas que vean este video nos van a dejar, y si no se les ocurre, bueno, yo los invito a dejarnos sus dudas meteorológicas, sus dudas de las aplicaciones. Algo que también me ha dado curiosidad y que a lo mejor nos puedas explicar rápidamente es sobre los nombres, que creo que es algo interesante, de los nombres de los huracanes en este caso. Y el lugar en el que se les proporcionan los nombres a los sistemas tropicales es en el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida. Se planean los nombres de huracanes tanto para el Océano Atlántico como para el Océano Pacífico por periodos de 6 años. Durante un año, en un año, hay nombres que van de la A a la Z, o con las iniciales de la A a la Z, tanto en cada uno de los océanos, ¿no? Y alternando un nombre de hombre y un nombre de mujer. Uno y uno. Entonces, si alguno de esos sistemas tropicales se vuelve memorable o estadísticamente llama mucho la atención porque causó muchos daños a la población, causó estragos en sus bienes, tal es el caso de Gilberto, de Mitch, de Ingrid y Manuel, ese tipo de nombres ya no se repiten, se guardan en el archivo y no se vuelven a reciclar. Sin embargo, pudiera haber otros nombres de sistemas tropicales que no ocasionaron daño, simplemente pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Esos nombres de sistemas tropicales se vuelven a emplear. Yo me llamo Fermín, vamos a pensar que un huracán se llama Fermín y pasó, pero no causó daño. Bueno, dentro de 6 años lo volveremos a escuchar. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, en este año vemos el huracán Grace y el año 91 también se empleó ese nombre, quiere decir que no causó mucho daño. Por eso se volvió a usar ese nombre. No nos referimos al mismo sistema, para nada, ¿eh? Pero así como el agua en un río no es la misma, siempre está en movimiento, también los sistemas tropicales no son los mismos. Pueden utilizarse el nombre otra vez, o 3 veces más, o 4 veces más, siempre y cuando no causen estragos ni daños a las personas. Si este huracán Grace no causó daños en el 2021, pues posiblemente en el 2027 lo volveremos a escuchar, que no nos cause extrañeza. Si hay personas que tengan alguna pregunta específica, igual las podemos abordar, ¿no? Para darles atención a ellos. Sí, yo creo que sí va a ser eso muy bueno y muy interesante también para saber
pues ahora sí, cómo estamos a nivel público, a nivel sabiduría colectiva, cómo estamos en estos temas y qué es lo que nos ha hecho falta saber también, ¿no? Pues todo esto suena muy complejo, tan complejo como la naturaleza misma, y eso es algo que lo hace precioso, hermoso, creo yo, y que vale mucho la pena que sigamos aprendiendo y sigamos difundiendo también este tipo de información. Y yo te agradezco mucho tu labor. Yo creo que todos desde nuestra trinchera podemos ser héroes, y yo creo que las personas que están haciendo todas estas personas involucradas en todo este sistema que nos acabas de comentar, que es muy complejo, este sistema de monitoreo para conocer qué riesgos pudiera nuestra población o la población de todo el mundo sufrir, o qué beneficios también podemos obtener de todos los sistemas ambientales, de todo el sistema ambiental de nuestro planeta. Pues creo que también les hace, desde mi punto de vista al menos, les coloca en una posición pues heroica, ¿no? Como te digo, creo que todos podemos hacer algo bueno a favor de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro planeta en general. Y pues sí, ¿qué te parece si vamos viendo las dudas que nos dejen aquí? Y de antemano a mí me gustaría que abordáramos más adelante el tema del cambio climático, que está bastante, sí, me parece bastante de moda, y pues en una siguiente edición platiquemos de eso. Y pues yo te agradezco mucho, mando muchos saludos a la familia, como les comenté, me siento muy contenta, muy orgullosa, porque además es mi hermano. Y pues saludos a todos también. Fermín, ¿qué nos tienes? Últimas palabras. Les envío un abrazo cálido, fraterno, que Dios les bendiga mucho. Espero que se encuentren bien con sus familias, que la fe esté anidada en sus corazones, en sus pensamientos. Yo espero que estén ideando construir, sigamos construyendo y veamos la manera de hacer algo por el bien común, como tú lo comentabas, ¿no? Desde nuestra trinchera, algo por el bien común, desde nuestra muy particular postura, hacer algo en favor de los demás, hacer algo bien sin mirar a quién. Ándale, eso. Que estés bien, Gracias, Fermín. Que estés muy bien. Buen día, gusto saludarlos. Saludos a la familia. Gracias.